Hola, soy Clementina Batco de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hola, soy Valeria Añón de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de CONICET Argentina. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos estén escuchando en esta magnífica cápsula que desde hace ya un tiempo el Instituto está generando para acercarnos a las autoras, a los lectores y a las lectoras de nuestras producciones. En este caso tenemos el placer, la doctora Valeria Añón y yo, de presentarles nuestra última obra. Se debe leer con gran cautela. Es el Compendio Histórico de los Reyes de Texcoco, de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. La obra ante la cual hemos abordado, hemos trabajado con la doctora Añón, es una obra muy especial, no solamente para la República Mexicana, sino también para todo el continente, ya que desde el 2014 el Instituto Nacional de Antropología e Historia adquirió, ¿sí?, lo que se conoce incorrectamente como el Códice Chimalpai. ¿A qué estamos haciendo referencia? Estamos diciendo incorrectamente, porque no es un códice, son nada más ni nada menos que los 3 volúmenes exquisitos, por cierto, del gran erudito del siglo XVII novohispano. Estoy hablando nada más ni nada menos que don Sigüenza y Góngora. Esta adquisición, que se encuentra ubicada en el acervo, en la biblioteca del Museo de Antropología, un acervo importante para la República con una serie de documentación, se encuentra esta obra y las otras obras de este cronista novohispano, ¿sí?, que es así como lo denominamos, siguiendo también la línea de nuestros queridos y estimados formadores, nuestros maestros, que han propuesto esta categoría analítica en torno a la historiografía novohispana. Valeria. Bueno, hacer este trabajo fue muy interesante, fue muy arduo y esperamos haberles ofrecido un texto que sea legible para todos y que además sea un aporte en los estudios, en principio del archivo novohispano en particular, pero digamos que de la cultura latinoamericana en general. Retomo lo que mencionaba Clementina, este trabajo fue hecho como a 2 puntas del continente, entre México y Argentina, justamente porque entendemos entre ambas la importancia de difundir a lo largo de todo el continente distintas textualidades que no habían tenido quizás esa lectura o esa difusión y que son fundamentales para entender nuestra historia y nuestra cultura continental. Nuestra propuesta básicamente consistió en un trabajo muy arduo, paleográfico, que además incluyó la constatación de ese texto con la versión de la famosa edición de Don Edmundo Gorman, que sigue siendo una edición, por supuesto, fabulosa y de absoluta consulta imprescindible, pero nuestro trabajo lo que ofrecía era una mirada sobre un texto que no se conocía como tal y también un cotejo con aquella edición que O'Gorman y su equipo habían producido, para ver también qué similitudes y qué discordancias podía haber entre una y otra versión, porque además entendemos estos textos como textos vivos en alguna medida. Textos vivos porque van cambiando también nuestra manera de leerlos y de recepcionarlos, textos vivos porque entre cada manuscrito y cada edición hay distintas modificaciones que tienen que ver justamente con la materialidad, que muchas veces no es fija, sino que es ciertamente sinuosa de estas textualidades. Digo, voy a retomar lo que nos está planteando Valeria Neón desde Buenos Aires, porque estamos haciendo esta cápsula desde Buenos Aires, Ciudad de México, vamos, para también seguir con esta continuidad latinoamericanista, diciendo y señalando algo también muy importante. Recordemos que la obra de O'Gorman, como bien lo decía la doctora Neón, es una obra que sigue siendo primordial, pero a la vez la volvemos a valorar en este libro. ¿Por qué? Porque en este cotejo, recordemos que don Edmundo Gorman trabajó no con este original, porque este original recién lo vamos a conocer en el 2014. Estoy hablando de la obra de Alba Ixtlilxóchitl con mano y obra, no de Alba Ixtlilxóchitl, sino que don Edmundo Gorman trabajó con las versiones, con las copias, primero realizadas por Boturini y después por Beitia. Esto nos hace, y ustedes lo van a poder observar en nuestro libro, el gran trabajo de don Edmundo Gorman. ¿Por qué? Porque en este cotejo, que sería la tercera parte del libro, donde podemos observar no solamente el trabajo paleográfico, sino notas al pie, lo que nosotros llamamos notas al pie, donde con las siglas OG,
¿no? O'Gorman, estamos marcando las diferencias entre ambos textos y realmente nos encontramos para nuestra sorpresa, ¿no? En nuestro equipo de trabajo, que realmente las diferencias no son tan grandes, es decir, que el trabajo de O'Gorman, pionero, insistimos en esto, sigue teniendo un valor absoluto. Pero ¿qué tiene de particular nuestro libro? Y en esto nosotras queremos enfatizar. Primero, digamos, cómo lo fuimos pensando. Nosotras no estamos realizando la publicación de la totalidad de Alba Istrizóchil o este señor que se hizo llamar Alba Istrizóchil de la tradición Acol Texcocana, sino tan solo esto que ha pasado a lo largo de la historia, y en esto queremos y pusimos tanto énfasis, y por eso el nombre del libro, ¿no? Valeria, se debe leer con gran cautela, es el gran título, porque es el nombre que le puso Sigüenza Góngora, y eso ustedes lo pueden ver en la portada del libro. Esta relación compuesta por 13 relaciones, la primera no tiene nombre, la primera se la va a poner Don Edmundo O'Gorman, asociado al mundo chichimeca. Y esto también es una de las tantas curiosidades, es decir, este compendio histórico de los reyes de Texcoco, de Fernando de Alba Istrizóchil, es un nombre que le puso Don Edmundo O'Gorman, pero que en sí, en el manuscrito original, no aparece. Esta es una de las tantas particularidades que tenemos. Y también queríamos compartir con ustedes, y agradecemos nuevamente a todo el trabajo de la Biblioteca Nacional de Antropología, van a poder observar ustedes las rúbricas, las firmas de Sigüenza y Góngora. También tenemos imágenes de este magnífico documento, donde al fin y al cabo, y en esto le voy a ceder la palabra a mi querida colega, es la versión texcocana de la conquista, nada más ni nada menos. Retomo esto porque este trabajo, si bien comenzó o empezamos a pensarlo mucho antes, tuvo como un momento de realmente eclosión, digamos, en torno a lo que fue la conmemoración del quinto centenario, ¿no? Justamente porque el compendio histórico del reino de Texcoco, además de los reyes de Texcoco, perdón, además de que recorre esta suerte de historia genealógica de la comunidad texcocana, ¿no? Llega también a narrar en su última parte el momento específico de la conquista con una lógica particular y muy diferente de otras crónicas de tradición indígena y de crónicas de tradición occidental. Entonces, en ese sentido entendíamos que el acontecimiento, digamos, de la conmemoración era un momento fundamental para presentar este texto porque intercedía con otra versión, con una versión diferente, ahora vuelvo sobre esto, sobre el debate en torno a la conquista y la participación de las diferentes comunidades en ese acontecimiento y la manera en que esas comunidades se piensan a sí mismas. Leído desde hoy, el texto además es un texto polémico en varios sentidos, porque discute o disputa versiones de la conquista planteadas por las crónicas de tradición occidental, desde Cortés en adelante, que ustedes conocen muy bien, pero también discute y disputa con otras versiones de la conquista narradas por otras crónicas y otros cronistas de tradición indígena. Con lo cual, lo que estamos viendo acá también es la complejidad del relato sobre el pasado y la complejidad también a partir de las cuales estas poblaciones se han pensado a sí mismas a lo largo del tiempo. Eso es fundamental porque la idea de el vencido, digamos, también aparece directamente puesta en discusión y directamente polemizada a partir de estas versiones. Ahora le voy a entregar la palabra a mi compañera Clementina, no sin antes señalarles también que otro de los aportes de nuestro texto tiene que ver con el aparato crítico que realizamos. Por eso es una edición crítica al compendio histórico. No solamente ofrece una paleografía, un cotejo con una anotación al pie de las diferencias, digamos, o los sutiles cambios en relación con la edición que manejábamos hasta ahora, sino que también presenta un estudio preliminar que les ofrece todo este recorrido por el manuscrito, por el personaje al cual se le adscribe, digamos, el texto, por el recorrido histórico respecto a esta comunidad, y un texto final que vuelve justamente sobre esta trama polémica del texto de Álvarez Xochitl en relación con otras versiones autóctonas. Gracias, Valeria. A ver, nosotras lo que les queremos proponer, y aparte de invitarlos a que lo puedan adquirir de manera gratuita en nuestra plataforma de Mediateca del Instituto Nacional de Antropología en PDF, se puede bajar, es muy fácil, ustedes lo van a poder tener, vuelvo a insistir, de manera gratuita, y así se está realizando en diferentes lugares de nuestro continente. Van a tener un libro que no tendría, ahora sí, un derrotero o el formato que uno se puede encontrar con este tipo de ediciones. Eso sí queremos nosotras advertir.
En primer lugar, está ordenado, por supuesto, dando lugar y agradecimiento a toda la gente que nos apoyó y que hizo posible desde nuestra propia formación, ¿sí? En la universidad pública, en las instituciones públicas, tanto de México como de Argentina, que nos permitieron realizar esta magna obra. También la primera parte, como bien lo comentaba la doctora Anión, realizamos un estudio crítico, es decir, estamos relatando, y algo que es muy importante, enmarcar esta obra. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el derrotero también? ¿Por qué termina en Inglaterra? ¿Por qué estos 3 volúmenes de Sigüenza y Góngora terminan? ¿Sí? Sabemos claramente que en el siglo XIX qué es lo que está sucediendo a partir de la figura de Mora, ¿no? ¿Cómo van a terminar en Inglaterra? ¿Cómo regresan al país? Pero también estamos contando esta cercanía tan particular, porque estos documentos de Alba Islizóchil y de la familia Alba Islizóchil los poseía en su poder, nada, vuelvo a decir, nada más ni nada menos que Sigüenza y Góngora, que era el abogado, era el responsable de muchos litigios que tenía la familia Alba en torno a algunas cuestiones de tierra, algo que también nosotras estamos planteando para contextualizar el libro. También comentamos, y ustedes se pueden encontrar, las diferentes ediciones muy tempranas, ¿no? Desde el siglo XIX, con fallas, por supuesto, porque no tienen las características de esas ediciones del siglo XIX a cómo trabajamos hoy en el siglo XXI. Y también lo que comentamos es la particularidad del nombre y algo también que creo que me parece que es muy importante. Después de este estudio, donde estamos enmarcando los estudios, las ediciones, la historia del propio Alba Islizóchil y del documento, porque no lo vemos de manera separada, la vida de Alba está asociada íntimamente también a qué pasa con ese documento y por qué termina en la biblioteca de Sigüenza y Góngora. Tenemos una sección antes de entrar en sí al texto paleográfico, a la edición crítica, algo que para nosotras es muy importante, que son los criterios de transcripción. Ustedes dirán, ¿por qué son tan importantes? Porque un lector, una lectora, debe saber qué decisiones tomamos la doctora Valeria Ñón y yo, su servidora, en torno a qué hacer con este manuscrito, cómo trabajarlo, qué hacer con esas palabras que pueden aparecer algunas sin acento, es decir, cómo se escribía en el castellano no hispano, qué particularidades tienen esos documentos. Y de esa manera, ahí sí damos espacio, ¿sí?, al documento, a esta magnífica obra, vuelvo a decir, que debemos leer con mucha advertencia, con mucha cautela, y cerramos con un trabajo magnífico en torno precisamente a este 13ª relación, precisamente esta descripción, esta problematización de la conquista a partir de los ojos texcocanos, a partir de qué pasa con los hechos de las Iberas, que aparte Valeria Ñón es una de las especialistas que tenemos en el tema, y qué versión nos está narrando, por supuesto, Alba Islizóchil. Quiero retomar para así acercarnos al final, volverlos a invitar. Tenemos en este libro una gran apuesta, es una gran apuesta para dar a conocer tanto a un público especializado como no, a este tipo de obra que se encuentra, sí, por supuesto, vuelvo a decir, en un acervo custodiado, pero que ustedes ahora pueden acceder. Tenemos una polifonía de voces, como esto que me encantaba que planteaba Valeria, la polifonía de voces en torno a esto que se ha denominado conquista, y que en el 2021 hemos discutido en diferentes ámbitos. Queda de mi parte agradecerles que lo vuelvan a bajar, vuelvo a insistir, en Mediateca, en PDF, es un formato fácil, lo van a ver, que es maravilloso, y también que estén atentos a diferentes presentaciones que vamos a tener en torno a esta maravillosa obra. Por último, yo también quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos aquellos que nos dieron la oportunidad de hacer este trabajo y ofrecérselos a ustedes hoy. Agradecer especialmente a Lina y a su apoyo y a través de la Mediateca la posibilidad de que este texto llegue a todo el continente y a todos los lectores. Me parece que cerraría con estas dos dimensiones. Por un lado, es un texto que nos permite volver a pensar el archivo eh, latinoamericano en general y el archivo pensando en relación con las versiones otras, las que no han sido tan hegemónicas hasta el presente, y la manera en que volvemos a mirar ese pasado y lo leemos en relación con nuestros días cotidianos, por un lado, y una dimensión que tiene que ver con los lectores. Es un texto que está pensado para un lector especializado, pero también muy específicamente para un lector curioso, para un lector que se interese en otras voces, en otras versiones, en otras perspectivas de nuestro pasado, para un lector que se interese además por estas discusiones, esta trama polémica
polémica en un universo que era tan complejo y tan maravilloso como el universo novohispano. Por eso es un libro que está pensado para un lector de todo el continente, por eso la importancia de poder acceder a este texto a través de la mediateca y la necesidad que tenemos nosotros también de que ustedes lo lean, lo comenten, lo disfruten y lo incorporen como parte del universo de aquello que conocemos como la historia y la cultura de nuestro continente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, les deseamos nuevamente insistir que lo bajen, que lo consulten y que tiene ilustraciones que también son importantes de los documentos originales y me parece que eso ayuda para esto que planteaba Valeria Añón, ¿no? La curiosidad de todo lector, especializado o no. Muchísimas gracias.